por eso muchas personas dicen que nosotros debemos de primero escribir. Vamos a estar aquí un poquito con las... Debemos escribir aquello que nos incomoda antes de externarlo, antes de hacerlo de una manera verbal. Buena estrategia. Porque de esa manera, pues pasa por la parte prefrontal y sirve como, fíjate que sirve como cuando tú tienes un hierro que está al rojo vivo. Ese es el coraje que tenemos. En el momento que lo escribimos, que pasa por la parte prefrontal, es como si lo metiéramos al agua y ya pasa, y radicalmente siempre va a ser bien diferente lo que escribiste al principio, de a lo que sentiste y a lo que realmente quieres decir. Correcto. Entonces eso es una... hablando de paciencia, sí, así es, exactamente, un gran método. Luego después... Y también una buena estrategia, sí, claro, ¿no? Claro, porque claro. En el momento enojado, quien toma decisiones en un momento enojado. No es bueno tomar la decisión así, enojado. Puede ser muy apresurada. Sí, J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, sí. ¿Cuántas veces no fue rechazado? Y ahora es una gran, ¿no? Entonces, Walt Disney... esa historia. ¿Mande? De cuando es rechazado una historia así. Sí, ¿Qué te parece en la pausa? Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estás aquí en una cita con tu mejor versión. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Oye, Francisco Mendoza, nuestro expositor en este gran programa, Una cita con tu mejor versión. Y cuéntanos esa historia, la de Harry Potter justamente, que se hace esto cuando alguien te dice, eso no va a servir. Claro, fue rechazado por muchísimas editoriales antes de ser aceptado el libro que escribió J.K. Rowling. Pero también Michael Jordan fue expulsado de un equipo. Cierto. Y después, ¿qué venía a ser? Albert Einstein también fue un niño que sí tuvo sus dificultades. De hecho, no hablaba muy bien. ¿Te acuerdas de Van Gogh? Sí, ¿cómo no? La oreja de Van Gogh. Tiene unas pinturas, de hecho, Nidia le encanta Van Gogh. Ahí en la casa de ustedes hay algunas réplicas, ¿no? Porque no, imagínate. Pero está bien para tener de Van Gogh. El ambiente. Pero lo importante es tener el conocimiento de lo que significa eso. En vida, el gran pintor, tú ves un Van Gogh y dices, o sea, yo no sé nada de artes, pero lo Van Gogh yo lo reconozco inmediatamente. Sí. Una técnica muy particular de él, pero en vida... no vendió nada, no era famoso, sino fue después de su muerte. Pero también tenemos a Colonel, el Harlan Sanders, el del Kentucky Fried Chicken. Exactamente. Sí. ¿Cuántas veces fue rechazado? Sí. Y bueno, y al final del día también aterrizó, pues imagínate, una cadena internacional, ¿no? Tomás Alva Edison, ya habíamos hablado que fueron más de 13,000, unos dicen 3,000, otros dicen 10,000, ya no importa cuántas veces fueron. Pero no fue la primera. No. Pero tuvo que llegar el aprendizaje. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que muchos de nosotros tiramos la toalla antes de aterrizar nuestros proyectos. Correcto. Porque pensamos que si fallamos una vez o dos veces, máximo 3, entonces quiere decir que no servimos para eso. Y entonces es cuando nos debilitamos, y es cuando desistimos, y es cuando no le decimos que sí al reto. ¿En qué momento hay que decir que no? Yo creo que en ningún momento, hasta que tú aterrizas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay proyectos que ya uno no los debe de seguir, bueno, decís, ok, entendí como Tomás Alva Edison, de esa manera no trabaja, pero entonces voy a buscarlo de esta otra. O sea, buscó alternativas. Alternativas, porque si Albert Einstein dijo... es como si como Tomás Alva Edison, hasta con queso hacía la cuestión para hacer prender el foco. Mandó traer 600 tipos de bambús. Yo pensé que nada más había uno o dos. 600 o 6,000, ya ni me acuerdo cuánto. Era una cantidad muy grande de bambús para tratar de hacer prender el foco. Pero él cambiaba todo el tiempo. El problema es que si nosotros insistimos en lo mismo, con el mismo material, con la misma actitud, con los mismos recursos, pues no vamos a tener resultados diferentes. Tenemos que cambiar para poder avanzar. Entonces, bueno, Tomás Alva Edison creo que lo corrieron de la escuela, pero algo bien importante que pasó con Tomás Alva Edison, damas y caballeros, los que tienen hijos, sí me encantaría que reflexionaran un poquito en lo que voy a decir. Cuando él es expulsado de la escuela, obviamente él no abrió la carta
que le mandó el director a su mamá. ¿Tú te acuerdas en la conferencia que dimos, Sí, Sandra? Está claro. muy conmovedor, está ese video. Las personas que quieran ver el video está en YouTube. Y entonces la señora abre la carta y le dice, Tomás, le dice, fíjate que el director de la escuela donde estás atendiendo nos acaba de decir que tengo que encargarme yo de tu educación porque eres tan inteligente que los demás niños vas muy adelantado. Entonces no pueden atrasarte ellos y te tengo que yo educar. Lo educó, o sea, él estuvo hasta 3 meses nada más de escuela. Todo lo demás fue autodidacta. ¿Cuándo se da cuenta Tomás Alva Edison de esa carta? La carta decía, su hijo está retrasando a todos, lo tenemos que correr. Eso es lo que decía la carta. Sí. Pero entonces ya no es lo que es, sino lo que nosotros hacemos con esa información. ¿Qué fue lo que hizo la mamá de Tomás Alva Edison? Le dijo, mijo, tú eres una gran persona, apelando al genio que llevamos dentro. Totalmente. Y ese genio despertó. Porque tiene que despertar, porque ahí está, siempre ha estado. Lo hemos enterrado, le hemos puesto, lo hemos propinado de descalificativos, pero al final del día ahí sigue latente, esperando la primera oportunidad, el primer momento en que nosotros le demos la bienvenida, él va a aparecer. De hecho, cuando estábamos haciendo el plan para el programa, queríamos ponerle así, despertando a tu genio. Despertando a tu genio era uno de los Entonces, títulos, ¿no? Y es cierto, yo estuve en una reunión y una persona dijo algo que me encantó. Dijo, es que estás aquí para usar tu poder. Si tú no usas tu poder podrá ser usado en tu contra. Así es. Y yo me quedé, wow, qué bonito, me gusta y me lo llevo. ¿Sabes qué dijo? ¿Tú te acuerdas de Emerson? Waldo Emerson es un filósofo americano. Sí. Dijo, la peor desgracia que le puede pasar a una persona no es morirse, sino no encontrar a alguien que te ayude a hacer todo aquello que puedes llegar a ser. Y este tipo de información, Quique, el manual del éxito, es precisamente un apoyo, una herramienta, un recurso que ustedes van a tener en la mano. Porque afortunadamente todo esto va a quedar grabado para que ustedes puedan consultar. Y cuando se les atore la carreta, cuando llegue un desafío que se les dificulta salir adelante, una meta que a veces resultan tan difíciles cumplirlas, claro, una barrera que entonces van y buscan en esos 21 principios que vamos a estar desarrollando acá, y ustedes van a poder encontrar cómo hablarse a sí mismos para despertar al genio y llegar del otro lado del río cuando así se lo han propuesto. Déjame comentarte que ese manual, que bueno, de hecho tú nos diste un manual cuando Así estuvimos en la conferencia, y este manual yo lo guardé porque viene en su carpeta, muy bien detallado, es que desde ahí te das cuenta, ¿no? Sí. O sea, el empeño que le pone la persona que te lo da, que en este caso fue Francisco. Sí. Pues ese manual yo lo guardé, y cuando yo me cambié de casa me agarré mi carpeta, y me ha parecido que cuando yo necesito una respuesta, te lo juro, yo le hago así a las hojas y me cae en un principio. Justamente lo que yo necesito para escuchar. Pero bueno, vamos a continuar con Sylvester Stallone. Antes de que la película de Rocky aterrizara, él ya había tenido muchas dificultades económicas. Estaba muy mal antes de que eso pasara, pero él no se dio por vencido. Luego tenemos a Beethoven también, que por algunos lo dudaban de su talento. ¿Sabes cuál es el que más me impresiona? Enrico Caruso. Por ahí escuché una historia, no verificada, pero escuché el Teatro de la Scala de Milán. Es allá en Italia, es a donde van los grandes tenores como Pavarotti, como todos los grandes, ¿no? Y dicen que cuando Enrico Caruso quería ser cantante de ópera, fueron con el maestro de canto y le dijo, pues a ver, cántale, dice. Y dice que se aventó unos tonos ahí que le dijo, no, póngalo a vender paletas, señora, le dijo. Y la señora la señora creyó en él. Así como la mamá de Tomás Alva Edison le dijo, yo te voy a educar, yo te voy a llevar a maestros privados para que tú... Bueno, pues Enrico Caruso, nuevamente no lo he verificado pero me dijeron que fue el primero en romper los vitrales del Teatro de la Scala. ¿Con la pura voz? Con la pura voz. ¡Wow! Sí. Bueno, y yo creo que después tenemos a Nelson Mandela, 27 años en la cárcel duró Nelson Mandela. Sí, es una tremenda historia, ¿no? Y después vino a hacer una pieza clave,
Pero fíjate que cuando Nelson Mandela, hay una historia bien bonita de él, está ya después de que llega como el mandatario, como el regidor, como el mero presidente, llega y está comiendo y está un señor que lo está viendo y le dice a su séquito, a uno de sus guaruras, le dice, ¿sabes qué? Invita al señor para que venga a comer con nosotros. Claro. Y el señor llega y está temblando. Y no come a gusto, de hecho no comió. Ya cuando se despiden y le dice, sí notó que ese señor estaba nervioso, estaba temblando y no comió. Sí, le dijo, fue uno de mis carceleros. ¿Qué tal? Pero fíjate, corazón de Mandela. Y acuérdate que los carceleros en aquel entonces no trataban bien. Eran gente ruda, gente sí. que te trataban de manera... Que estaba de hecho ahí por esa razón, Claro. o sea, que no venimos a consentir a nadie. Sí, y Cristiano Ronaldo, ¿qué me pueden platicar? Humilde, Cristiano Ronaldo, y después viene a probar las mieles del éxito. Y luego, es que hay muchas maneras de entender la inteligencia, podemos entenderla con una lógica, un razonamiento, pero sí llevamos lógica en la escuela, y razonamiento, sí es cierto, pero no llevamos creatividad. No, eso está muerto ahí. No llevamos pasión, no llevamos la mía extra, no te dan nada de eso, adaptación, la manera social, o sea, nada de eso. Y en psicología, los investigadores como Howard Gardner dice que solamente, que no hay, todavía vive Howard Gardner, acabo de ver una entrevista de él, dice que de las 9 tipos de inteligencia que hasta ahorita se han descubierto, tristemente, las escuelas nada más han adoptado o aceptado como 2 o 3 tipos de inteligencia. ¿Listo? Vamos. Bueno, ya estamos de regreso con este gran programa. A mí todo lo que platica Francisco me encanta porque es bueno saber que no somos los únicos, que gente muchos años muy atrás lo han estudiado, que están peleados, que la ciencia... Con aquello cuántico, y no, se han comprobado cosas, claro. Pero pues es que el detalle es que siempre estás como que, ay, ver para creer. ¿Quién era Steve Es un error. Jobs? Él fue un rebelde, desertó, Sí. bueno, se salió de la universidad, no la terminó y fundó Apple nada más. Sí. Entonces, después tenemos a Richard Branson, que fundó The Virgin Group. Luego está Henry Ford, que ya hablamos de Henry Ford aquí en el programa. Walt Disney, lo corrieron era el caricaturista de un periódico, Sí. y lo corrieron que porque no tenía imaginación. Fíjate nada más. Después viene con ese imperio de Walt Disney, ¿no? Sí. Y luego después está el Soichiro Honda. ¿Cuántas veces no fue rechazado? Y él fue el que fundó precisamente Honda. También está Oprah Winfrey. Ajá. Oprah Winfrey también no la tenía fácil, pero vino a crear un imperio mediático. Y luego tenemos, ¿te acuerdas del grupo de Alibaba? Sí. Ya. Es donde tú compras por Sí, mayoreo. sí. Ese Jack Ma también reprobó exámenes varias veces. Entonces yo creo Es que no todo aquello que en el que tú digas, no, este no la va a hacer, es que ese alguien despertó el genio. Exactamente. Bueno, yo creo que ahorita sí, si entramos en materia, Sandra, de las 9 leyes, de las 9 inteligencias de Howard Gardner, pues la primera, lo más importante después de haber desfilado, después de haber hecho esta terna de personas con éxito, pero que no alcanzaron su éxito sin antes ver saludado el fracaso. Decía el doctor Napoleón Hill que de las 500 personas, de los 500 hombres de fama y fortuna quien él entrevistó, todos, absolutamente todos, primero tuvieron que pasar por una adversidad temporal antes de abrazar el éxito. Sí. Creo yo que nosotros entonces debemos de utilizar esas caídas y esas adversidades como los escalones que nos van a ayudar. Pero es que esos procesos, ¿verdad, Francisco? Son para que cuando ya tú llegas ya vas preparado. O sea, ya sabes que te caíste, ya sabes que te dijeron, ya sabes. Porque cuando llegas hay gente que puede llegar a la cima así de la noche a la mañana, pero no trae conocimiento. Y sabemos que eso se va a caer en un momento a otro. Eso te puede tomar. A mí me sorprende mucho la
la historia y lo que hoy vivimos en México. Una mujer presidenta. Okay. Desde cómo era ella, Sí. todo lo que ella ha pasado ha sido todo un proceso para prepararse y estar donde está, manejando un país. Sí, claro. Entonces, yo estaba viendo toda su historia y las fotos donde yo la veo, que anda de casa en casa, que anda entrevistando. Hay que hacer el trabajo. O sea, si no haces tu trabajo, no Correcto. puedes llegar a una cima porque no conocerías. Ujú. ¿No? Oye. O sea, a mí me impresiona y me motiva. Ahorita hablábamos de cuánto es lo que vamos a invertir en referencia a en esfuerzo, cuánto vamos a invertir en nuestro esfuerzo, dedicación, en determinación, a nuestras metas, a nuestros objetivos a lograr. Hoy jugaba golf con un amigo, un apreciado amigo. Ya te vi en las fotos en Facebook. Lo vi. Sí, estábamos jugando en la mañana y le comentaba, oye, el agua a nivel del mar hierve a los 90 grados. Pues no, ni a los 95, ni a los 98. A los 100 grados centígrados a nivel del mar es cuando el agua hierve. Si el agua no hierve, no produce vapor, un vapor fuerte. Correcto. ¿Qué es la capacidad del vapor? El vapor puede mover locomotoras, los trenes son grandotes, pero si no llega al 100, no mueve nada. Wow. Y eso lo podemos Buen poner en punto. perspectiva de que si tú dices, bueno, ¿qué tanto le voy a dar al día? Pues tienes que darle el 100 porque si entonces no fue un día completo. Tenemos que dar el 100 de nosotros para entonces enseñar y entrenar a nuestra mente que estamos en serio y que desde nuestras entrañas estamos deseando aterrizar aquello que queremos aterrizar. Es nuestra obligación educarnos, y ya tratamos el tema de la educación. Es nuestra obligación leer, prepararnos para lo que nosotros queramos. Empezar a cambiar de amistades es muy importante cuando no están alineadas con nuestros objetivos, con nuestras metas, con nuestro deseo de superación, porque puede llegar el momento en que nos disuadan, en que nos jalen para acá, en que nos desenfoquemos. Habíamos hablado que una de las leyes de éxito era precisamente el enfoque. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a educar en los temas del crecimiento y del desarrollo, es muy importante lo que le metemos al cerebro, porque de acuerdo con lo que tengamos en el cerebro, es como nosotros vamos a resolver. O sea que si no lo alimentamos, ¿qué vamos a resolver? Exactamente. ¿Cómo vamos a despertar ese genio si no hay nada? A mí me gustaría hacer una analogía, Sí. en referencia habíamos hablado de cuando uno juega al ajedrez con la computadora. Correcto. Es muy difícil que le ganes y por 3 razones. La primera, porque estás jugando con Kasparov, con Bobby Fischer y con Carl Magnus, para empezar. Son los 3 grandes magnates también del ajedrez, porque son unas personas con un conocimiento súper vasto, peritos, eruditos en la materia. Entonces, ¿cómo programan la computadora? Y yo siempre utilizo esta analogía porque se parece mucho a nuestro cerebro, cómo trabaja. Correcto. ¿Qué tipo de información le ponemos? Esa es la información con la que vamos a manejar nuestro día a día, ante las situaciones dadas, ante las adversidades, ante los desafíos que la vida nos presenta, pues es de acuerdo con lo que nosotros tenemos dentro, de acuerdo con la información que le metimos, que le metimos a nuestro cerebro. Entonces yo creo que muchas personas han de decir, igual que un servidor, porque yo soy primero en todo lo malo. Yo creo que debo de empezar a meterle mejor información a mi cerebro de lo que le he estado metiendo anteriormente, porque entonces voy a tener otras opciones. Cuando yo muevo el peón reina, para aquellos que saben jugar ajedrez, la computadora inmediatamente va y busca en los archivos cómo manejaba Bobby Fischer o Carl Magnus y Kasparov, cómo manejaban la jugada después de que su oponente movía el peón reina, y eso es lo que te hace la computadora. Pero entonces nosotros, cuando tenemos una situación que nos presenta la vida, que va muy agarradita de la mano con los logros de nuestros objetivos o nuestras metas, ¿a dónde vamos a buscar? Porque en 20 milésimas de segundo, la mente busca a través de esos impulsiones eléctricas, va y busca allá en las neuronas, en los circuitos neuronales, qué es lo que tenemos guardado para poder responder. Por eso cuando Benjamin Libet hizo el estudio en 1976 del 79,
cuando a las personas se les planteaba ciertas preguntas, el inconsciente era el que respondía y no el consciente. Entonces, ¿de dónde viene nuestra información? De lo que le hemos guardado. ¿Qué tipo de información le vamos a meter a nuestro cerebro entonces? El cerebro es el hardware, la mente es el software, nuestros pensamientos es el software y el hardware ahí está. ¿De qué se trata el hardware? Se trata de 86,000 millones de neuronas que están listas para recibir información. Correcto. ¿Qué le vamos a meter? Es lo que vamos a sacar. No Por eso- podemos, Perdón. ¿sí? No, continúa. No podemos esperar meter basura y que salga algo bien bonito, ¿no? No, Porque- Claro que no, va a salir basurita. Sí. Va a Bueno, salir basurita. Sí. en Viaje al Futuro, bueno, pero es una película, ¿no? Sí, Viaje al Futuro, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Volver al futuro. Volver al futuro, Lo acabamos de le hablar, alimentaban ¿no? de basura el carro y era la Exacto, gasolina. inundaba, sí. Pero bueno, la idea es precisamente eso, que hay que empezar a cambiar nuestra manera de alimentar a nuestra mente. Claro. Y porque no es lo mismo que te reúnas con un grupo de amigos a hablar de temas de crecimiento, de desarrollo, Claro. temas que estén vigentes en la neurociencia, en la educación. Sí. Hablar de, bueno, no quiero ofender a nadie, pero hablar de cosas que no tienen sentido, Sí, ¿no? claro, Porque claro. entonces esas cosas que no tienen sentido son las que van a caer a nuestras neuronas, a nuestros circuitos Como neuronales. ejemplo, las personas que están en los teléfonos, que están, por ejemplo, en TikTok, que están perdiendo el tiempo, porque el tiempo tiene un Claro. costo. Claro. Y estás tonteando a estar metido en todo el caso en el teléfono, viendo, escuchando audios o buscándonos a nosotros en TikTok. O sea, cosas que te hagan pensar de lo que tú estás buscando. Todos tenemos ese genio y todos podemos crecer, pero hay que ver y cuidar nuestra mente. Claro, hay personas, ya dimos una lista de las personas que no tenían la suerte, no tenían la capacidad ni la formación apropiada para tener éxito en la vida. O sea, todos habían tenido sus fracasos, habían tenido una vida difícil, así como yo, y no habían tenido una familia que les apoyara económicamente. Sin embargo, ellos solos se autoformaron. Y dijeran las personas, sí, pero entonces, ¿qué hay de las personas que no somos capaces? Y vamos a poner en perspectiva y vamos a hablar de Elena. Elena es una niña que nació saludable, allá en Tuscumbia, Alabama. Y de repente, a los 6 meses de nacida o al año 8 meses, más o menos, le llega una meningoencefalitis, se queda ciega, sorda, no se quedó muda, pero ¿qué va a hablar si está sorda? Sí, claro. Entonces por eso no podía hablar. Sí. Y entonces, con esa información, con esa condición, pues no se esperaba mucho. Los papás de Elena habían contratado a lingüistas para que le dieran la educación privada, tratándole de enseñar a leer a través del tacto de las manos. Pero ella, mucha gente que no comprende la situación de Elena, la juzgaba de malcriada, de ruda, bueno, es que si tú no ves y no escuchas y de repente alguien se acerca a ti, oye, el instinto de supervivencia, hay que atacar. Y era lo que hacía, se agarraba las agujas, se las escondía y cuando llegaban a tocarlas se las ensartaba las agujas a sus lingüistas. Entonces, por lo tanto, ya nadie quería ir a enseñarle. Claro. Ella fue creciendo como un animalito prácticamente, muy mala la comparación. Pero entonces, no sé si te acuerdas quién era Alexander Graham Bell. Fue el que inventó el teléfono. Pues él era amigo de los papás de Elena. Cuando él pasa por su casa, le dice, ¿cómo está Helen? Él le dice, bueno, ya tiramos la toalla. Vamos a dejarla que ella crezca de la manera que va a seguir así, sin ayuda profesional, porque ya nadie le quiere enseñar. Entonces le dice el papá, ya mi esposa, no, porque Alexander Graham Bell le dice, ¿por qué no ves una última oportunidad? Le dice, no, mi esposa ya está muy, muy adolorida con lo que ha pasado. Y le dice, hay una persona en el Instituto Perkins, que es un instituto para ciegos. Quiero que vayas, en Massachusetts creo que está, quiero que vayas a verla, se llama Annie Sullivan. Y le dice, no, sí, es que Annie Sullivan tiene algo
que ningún otro lingüista tiene, que ella va a poder ver ese genio que está ahí, enterrado, ese genio que se esconde detrás de esta persona que con poca educación, con poca, y con esta dificultad existencial que ella tiene. Y dijo el papá de Helen, bueno, va a ser la última y la última, porque ya no queremos más baldes de agua en la espalda, ¿no? Del agua helada. Van y ven a Alice Sullivan, y luego ya retomamos nuevamente la frase que dijo Waldo Emerson. La peor desgracia del ser humano es no encontrar a alguien que le ayude a llegar a ser lo que puede ser. Y Alice Sullivan la entrenó, le enseñó. Helen Keller pudo aprender a leer, pudo aprender a escribir, pero no nada más eso. Se graduó de un colegio que es una extensión de Harvard, del colegio Radcliffe, con honores, la primera mujer que se graduó con honores. De los muchos legados que nos deja Helen Keller, uno de los más importantes fue aquella entrevista que le hace el periodista cuando le dice, señorita Keller, hay algo peor que ser ciega. Y ella dice, sí, peor es ver y no tener una visión. Porque cuando usted mira el futuro, se expresa su vida en el presente. Y esto nos da muchas ganas de pensar y nos debe de poner un poquito así como ubicarnos un poquito. ¿Qué vamos a esperar en el futuro? Dependiendo de lo que estemos esperando en el futuro, es como vamos a empezar a vivir el día a día. Porque si no tenemos un futuro que brille, si no tenemos algo grande que nos espera, pues así nos vamos a levantar, con las ganas de no hacer nada, con nada que nos motive, con nada que nos anime. Pero cuando tenemos el futuro y que vemos que es brilloso, que es brillante, que es prometedor, entonces nosotros nos levantamos ese día y con la meta específica, que es la primera ley del éxito, nos levantamos con eso en la mente de cómo y qué voy a hacer para lograr esa meta que me he propuesto. ¿Cómo le voy a hacer para llegar a conquistar esos objetivos que me he puesto para, después de las metas que son a corto, mediano y largo plazo, me ayuden a culminar la meta de 5 años, por decirlo así, ¿no? Oye, y entonces en estos 4 programas que hemos tenido, hemos estado haciendo resúmenes de todo, porque no hemos entrado de lleno a todo lo que van a hacer las leyes. Y la otra semana ya, ¿verdad? Vamos a empezar con la ley número 1. La ley número 1, como te decía, que es la meta específica, y bueno, yo creo que tenemos unos 10 minutitos para dedicar. Sí. ¿Qué es lo que es la meta específica? La meta específica es esa meta que usted se va a fijar, que nos vamos a fijar a largo plazo. Vamos a poner una meta de aquí a 5 años. Aunque a los hispanos nos fascina el cortoplacismo. Todo lo queremos para mañana y ahorita y rapidito, si es instantáneo, mejor. Pero no, es momento de poner un poquito de pensamiento en lo que queremos. Que lo queremos, pero de adentro, de las entrañas, desearlo desde el corazón. Decía Clarasó, que era un escritor, decía, lanza primero tu corazón y el caballo saltará el obstáculo. Muchas personas que desfallecen en el intento es porque no han lanzado primero su corazón. Entonces, cuando tú tienes en tu mente lograr aquel objetivo y le pones las entrañas y el corazón de por medio, te conviertes en una persona imparable. No hay nada que te detenga. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando te levantes en la mañana, lo primero que tienes que pensar es en tu meta. ¿Para dónde voy? Y no en el contexto de, como el libro del secreto, que a base de repeticiones y declaraciones me va a caer del cielo. No va a pasar eso. Te va a preparar, te va a poner las condiciones, sí. Porque es bueno que te prepares, que vayas diciéndole al hardware de las 86,000 millones de neuronas que tenemos, que te empiece a través del sistema reticular activador ascendente, que te empiece a decir dónde están esos archivos, que te ponga en charola de plata lo que tú necesitas, las circunstancias, las personas, todos los recursos que tú necesitas para cumplir esa meta.
Pero no es nada más a base de deseos y de declaraciones, porque entonces el cerebro identifica que eres puro cuento, que lo estás chapeando y no vas a aterrizar. Exacto, tenemos que crear ese nuevo camino, la neuroplasia. La neuroplasticidad es una manera de hacer diferentes conexiones o nuevas conexiones neuronales. Una manera de neuroplasticidad es la neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas a partir de células multipotenciales embrionarias que están en los ventrículos. Y ahí, cuando tú estás entusiasmado, estás ilusionado en un proyecto, se van formando nuevas neuronas. Por eso son tan importantes las nuevas amistades. Por eso es tan importante cambiar de canal a un canal que te va a llevar a donde tú quieres llegar. Claro, porque si no, si sigues haciendo los mismos resultados, aunque tú quieras otra cosa. Ajá. Hay que hacer ese cambio. Ajá, exactamente. Y luego, una vez que tú ya le metiste toda la información a tu cerebro sobre lo que tú quieres, tarde que temprano, más temprano que tarde, va a llegar. Acuérdate lo que decía Goethe. Goethe decía, cuando tú te comprometes, la providencia se compromete. Ay, me encanta. Cuando tú das un paso, la providencia da otro paso. Pero empieza de otra manera. Dice, a propósito de todas las iniciativas, hay una verdad elemental cuya ignorancia destruye grandes ideas y espléndidos planes. Vamos a regresar para explicarlo al español. A ver. A propósito de todas las iniciativas, es decir, tú tienes una iniciativa, X, lo que tú quieras lograr, ¿Quieres emprender algo? lo que sea, cuya ignorancia, hay una verdad elemental, cuya ignorancia, es decir, no sabes ni cómo, con qué se come lo que quieres aprender, no has estudiado. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué te gusta? Un salón de belleza. Oh, yo quiero un salón de belleza, voy a agarrar a muchas peluqueras, yo no tenga licencia de peluquero, yo las voy a contratar, Sí. Pero tú estás ignorando, primeramente, qué tipo de licencia se necesita, Claro. qué tipo de productos tienes que comprar, dónde los vas a comprar. Entonces, si no tienes ese conocimiento, que esa es la verdad elemental, cuya ignorancia, lo que tú ignoras, matan grandes ideas y espléndidos planes. Y para un ejemplo, quiero citar con mucho respeto, y te digo respeto porque ahí viene una verdad muy elemental. Calixto es una eminencia en México, Eduardo Calixto, una eminencia. No. Posgrado en neurociencia, director de unos centros de neurociencia, bueno, una eminencia en México. Lastimó a mucha gente sin querer queriendo. Claro. Porque cuando a él le hablaban de lo que era el mindfulness, él se reía. No lo digo yo, lo dice él mismo. Sí, claro, La entrevista la enseñé Sí. en la conferencia. Sí. Y él dijo, al rato me van a atacar en las redes sociales. Sí. Entonces, hay una verdad elemental cuya ignorancia, con el reírse de la neurociencia, con evitar que las personas se hubieran aliviado, hubieran tenido la posibilidad de aliviarse, pues, ¿qué pasó? Que a través de sus consejos, a través de sus comentarios, evitó que eso pasara. Oye, me encanta. Tardó la neurociencia, el mindfulness, quise decir, perdón. Sí. El mindfulness me estaba refiriendo, yo no sé por qué dije otra cosa. El mindfulness tardó en llegar, y es cierto que Jan Kabat-Zinn sí traía el mindfulness para Estados Unidos, pero no fue sino Herbert Benson, el cardiólogo puro de la Universidad de Harvard, quien fue al Himalaya, allá al Dharamsala, al norte de la India, por allá, hablar con el Dalai Lama, que duró un año la negociación para poder conectar a los monjes, porque cayó en sus manos un libro donde decía que si las personas desconectaban, y ahorita vamos a ver lo que es el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático, que viene del sistema vegetativo, es cuando tú entras en un estado de supervivencia, es decir, pelear, huir o quedarte bloqueado. Esos son los mecanismos de supervivencia que tiene el ser humano, que han venido por toda la historia, años y millones de años, ¿no? Que es lo que nos ha mantenido vivos.
Entonces, cuando nosotros estamos preocupados por X o Y, se activan las amígdalas cerebrales, que son lo mismo como si fuera realidad, porque el cerebro tiene una particularidad del cerebro de que una situación pensada a una situación real lo mira y lo trata y reacciona exactamente de la misma manera. Correcto. Entonces, cuando uno está en mindfulness, cuando está en el presente, cuando no está pensando en el ayer, ni está preocupándose por el mañana, estamos plenos, presentes, entonces empieza a haber una liberación, el sistema inmunológico se pone mejor, se pone más efectivo. Fíjate que la amígdala cerebral reduce su tamaño después de 21 días que tú haces mindfulness. Crece la parte de las neuronas, toda la inteligencia, te hacen más inteligente. Y bueno, los hipocampos son los que crecen de tamaño físico. Y entonces, cuando el doctor Herbert Benson descubre que la mindfulness hace tan bien a nosotros, pues la trae para acá. Pero pasaron más de 40 años para que lo aceptara la medicina. Y no fue sino hasta hace unos 4 o 5 meses que tuvimos una intervención de una persona familiar. Y cuando te dan los papeles para darte de alta en este hospital, Amber, creo que se llama, Banner Hospital, que es muy famoso. Sí. Ahí dice, practicar mindfulness. Dije, por fin. ¿Qué tal? Pero tuvieron que pasar 40 años, que es una tristeza. Entonces, sí, se nos acabó el programa. Ya tan pronto. Sí. Entonces, regresamos con lo que es la meta específica, cómo la vamos a planificar, cómo la vamos a trazar y cómo vamos a empezar a trabajar el próximo lunes, que tenemos una cita con tu mejor versión.